Palabra del Señor se le honra al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, rogándote, Dios amado, que seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor. Te rogamos que tomes el control absoluto de lo que se hace y se dice, Señor, en este lugar, Padre. Háblanos tú, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego que pases este carbón encendido en mis labios, Señor, y no me permitas hablar palabra corrompida o vana o ociosa, Padre, sino toda aquella palabra que es inspirada por usted, Señor, útil para redarguir y para instruir en justicia a su pueblo, a fin de que todos nosotros seamos enteramente preparados, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro toda mente cautiva a la obediencia de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Hay muchas personas que toman la libertad en forma de libertinaje. Dicen, pero es que después me arrepiento, pero es que ya después, es que Dios es bueno, y comienzan a tener excusas para seguir haciendo lo malo, pero ya no hay más sacrificio que dar. Ya Dios nos lavó, ya Dios nos limpió, y ya dice la palabra que no seamos como la puerca, que después de que la lavaron se vaya a hacer revuelca, que no seamos como el perro, que después de haber vomitado se va y se traga lo mismo. Entonces nosotros tenemos que dejar de hacer eso, porque dice la palabra del Señor que hay libertad en Cristo Jesús, pero no tomemos la libertad para ocasión de la carne. No le des lugar al diablo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oigan, ¿para quiénes? Para los que andan, ¿qué dice sus Biblias? Para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, o sea, los que andan en el Espíritu, sino conforme al Espíritu. Entonces, mucha gente dice, no, pero es que la palabra de Dios dice que no hay ninguna condenación. No lees bien o no entiendes. No porque ya viniste al Evangelio tienes la libertad de hacer lo que se te da la gana. No. Dice la palabra del Señor, si tú andas conforme a la carne, y si no andas conforme al Espíritu, tu condenación sigue. Porque aquí dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué dice? Sino conforme al Espíritu. Entonces, en realidad lo que dice, no hay condenación para los que andan en el Espíritu. Lo dice, solamente que nos vamos y decimos, no, gloria a Dios, soy libre. Y no hay libertad para nosotros andar haciendo cosas que a Dios no le agradan. Amén. Y muchas veces tomamos esa libertad como libertinaje para hacer, pero a Dios no le agrada eso. Ya Jesús llevó toda nuestra culpa. En el libro de Isaías 53 nos dice que Él llevó sobre Él nuestro pecado. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él morido fue por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y muchos de nosotros no nos damos cuenta que fue un precio demasiado alto. Pero a veces no lo aceptamos o seguimos pisoteando la sangre del Cordero. Seguimos haciendo lo malo. Tomamos la libertad en forma de libertinaje. Y Dios no quiere eso. ¿Sabes qué es lo que quiere Dios? Que seamos hijos de Él, que andemos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Vamos a Colosenses 1, 13 y 14. Porque se supone que andar en oscuridad ya no es parte de nuestra vida. Ya no tendría que tener parte en nuestra nueva vida en Cristo. Dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Entonces la oscuridad o el pecado no tiene más poder sobre nosotros gracias a Jesús y a su obra de redención por nosotros en la cruz del Calvario. Y puedes decir, ya lo sé, pero no lo crees. Si lo creyeras fuera algo diferente. ¿Por qué? Porque dice, el cual nos ha librado. Dice la palabra Jesús como decir un pedazo de algo. No con reverencia, no con temor y temblor. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Y sabes qué es tomar el nombre de Dios en vano? Nomás decirlo por decirlo. Mucha gente dice, I swear God. Dice, te lo juro por Dios. Nomás para que te crean. Y eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Qué tiene que ver Dios con tus mentiras? Porque tienes que meter a Dios para que te crean. Dios se respeta. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de Jesús. Pero dice, en quien tenemos redención por su sangre de perdón de pecados. Pero nos trasladó a tener una nueva vida. ¿Y cuál es la nueva vida que tenemos que tener en Cristo Jesús? Como nueva criatura, no robar, no hacer esto, no hacer el otro. Yo les puedo sacar toda la lista. Y la mayoría de aquí se la sabe. ¿La practican? ¿Vamos a comprar amenes o qué? En Romanos 6:23 estamos hablando de que Cristo nos hizo libre de la condenación de la culpa. Si es que es verdad que dejamos el pecado, porque ya ahora nadie te puede señalar, juzgar, criticar si verdaderamente eres una hija y un hijo de Dios ahorita. Pero si no, eres la vergüenza del Evangelio, porque la palabra del Señor dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y muchos dicen, no, es que yo no me avergüenzo de ser cristiano, pero ¿no será que el Evangelio es vituperado por causa tuya? Porque dicen, mira, y es cristiana, y es cristiano. ¿Qué dice la palabra? Alguien que se pueda poner sobre sus pies. Amén. La palabra de Dios nos habla al Padre, Hijo y Santo Espíritu, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, aquí nosotros nos tenemos que dar cuenta que si nosotros seguimos tomando la libertad como libertinaje, es como ahorita la hermana estaba dando su testimonio. Y ustedes saben, ¿verdad? La muerte no te va a mandar un mensaje de texto, un correo electrónico. Mueren gente grande, gente vieja, gente joven, niños. No sabemos. La Biblia dice que 70 y 80 los más robustos. Pero si te toca antes, porque esa sí no discrimina, ella se lleva a quien sea. La muerte. ¿Estamos listos o estamos religiosos? Es que vamos a la iglesia. ¿A qué? Si la iglesia eres tú. No, es que allá sí me porto bien. ¿Y en tu casa? ¿Y en el carro? ¿Tenemos una condenación o tenemos salvación? Porque ustedes saben que dice la palabra, no os hagáis maestros todos, sabiendo que recibiréis doble condenación. Si tú sabes que no es bueno mentir y mientes, si tú sabes que no es bueno robar y robas, si tú sabes que no es bueno, y tú lo sigues haciendo deliberadamente y nomás te entristeces, pero no cambias, te vas a ir al infierno. Porque estás tomando la libertad de Cristo como libertinaje. Somos un pueblo santo. Yo me pongo a pensar lo que antes hacían los discípulos, hacían sus propios pueblos. Se congregaban entre ellos. Era algo hermoso. Yo me imagino cómo era ese mover de Dios en ese tiempo, porque nadie se preocupaba por lo suyo, sino por lo del otro. Se amaban. Y en este tiempo, ¿qué está pasando? Tenemos esa muerte espiritual encima, que no nos damos cuenta que hay alguien más que necesita la palabra de vida eterna que nosotros tenemos estancadas en nosotros. Y que no nos estamos dando cuenta que estando en esas fuentes de agua viva, decidimos no tomarla. Porque no venimos a Jesús. Venimos solo a la iglesia. Pero
Venir a la iglesia no te hace ser cristiano. Ah, yo voy a la iglesia cristiana. Tú vas a una iglesia cristiana, pero ¿eres cristiano o eres cristiano? Nos vamos a morir, hermanos. No es un juego. Lo que está en juego es tu salvación. ¿Es importante para ti, sí o no? Nos tenemos que preparar para la venida del Señor. Ahorita le estaba como diciendo como juego. ¿Y qué tal que ya vino Cristo? Miren dónde están los hermanos. Ya se fueron. ¿Para dónde? Tenemos que pensar, porque así va a ser un día. De repente va a venir. ¿Y será que nos vamos a ir? ¿O vamos a estar? No, pues yo siempre estoy en la iglesia. Seguramente no ha venido porque yo aquí estoy. Hay una canción que todos no la sabemos, ¿verdad? De Estanislao Marino, que es no recuerdo cómo se llama esa canción, pero habla sobre la gran tribulación. Pero si ustedes la escuchan en la versión que la canta Óscar Ovidio, están dando como si fuera un periodista que entrevista a un pastor y le dice: yo predicaba de eso, yo hablaba de eso, Cristo vino y me quedé. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si sabemos cómo estamos, pero no queremos cambiar. Tomamos las libertades, sí, es que todo me es lícito, pero no todo nos conviene. ¿Cuántos estamos arreglándonos para irnos con el Señor? Porque tenemos que dejar de hacer lo malo. En el libro de Juan 5:24 dice: de cierto os digo que aquel que oye mi palabra, oigan, no solamente se trata de oír. De cierto os digo que aquel que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá de condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ahora la pregunta: ¿tienes vida o todavía no le crees a Dios? Si tenemos excusas para las cosas de Dios, no tienes fe. Conoces la Biblia, conoces versículos, pero no tienes fe. Porque Dios tiene que estar como número uno en cada una de nuestras vidas. Y lo sabemos, eso es lo peor. Y se lo demostramos a Dios diario. Porque nuestra salvación, dice la palabra, que tenemos que cuidar ¿cómo? Con temor y temblor. ¿No será que lo que dije está mal? ¿No será lo que hice está mal? Señor, perdóname. Hermana, perdóneme. Hermano, perdón. No nos importa que se enoje. Así estamos. Así estamos. Y encaminando a la iglesia, bien vestidos de cristianos. ¿Es verdad, sí o no? El punto 4 es que la libertad en Cristo nos despoja del miedo. Salmos 34:4. Si verdaderamente eres libre, dice la palabra, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Dios anhela liberarnos de nuestros miedos, de nuestros temores. Él quiere que vivamos libres. Pero muchas veces hay hermanos, hermanas que le tienen miedo a la oscuridad. Yo me pongo a pensar como cuando la gente se tapa de los pies a la cabeza porque siente que alguien está en el cuarto. Le ha de tapar mucho la cobija. Nos escondemos, pero en realidad, si esos espíritus inmundos saben que tú no estás bien con el Señor, pueden hacer contigo lo que se les dé la gana. Así que es mejor ponernos a cuentas con el Señor y no tener puertas abiertas. Dice la palabra: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Él quiere librarte de todos tus temores, no de uno, no de dos. Te voy a preguntar esto. Be honest. Sé honesto, honesta contigo. Si tú no tuvieras ese temor que tienes, ¿tú tendrías la vida que estás viviendo? ¿Qué te ha paralizado? Porque no has llegado a vivir la vida que deseas.
¿Cuál es tu miedo? Y decimos que Dios está con nosotros, y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero miramos a Goliat y nos escondemos, como ese ejército miedoso. Saca el David que llevas por dentro. ¿Me buscabas? Pero no. Nosotros, ay, Señor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Un día fui a la casa de una persona que, por cierto, ya ahora ni me habla, pero me dijo, yo no puedo dormir con la luz apagada. Y yo, ¿qué? Líder de la iglesia fulana de tal, ¿usted no puede dormir con la luz apagada? No. ¿Eso no estaba raro? Porque se supone que si está en el liderazgo es una persona ungida, porque hasta para servir las mesas dice la palabra que tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Y yo le digo, vamos a orar. Y Dios hizo la obra. Ya está ahorrando energía. Y no nos vamos lejos, tengo a alguien aquí enfrente que también le daba miedo, pero Dios le quitó el temor. Porque para Dios no hay nada difícil ni nada imposible. Dios nos quita el temor, nos quita el miedo. Yo puedo testificar de los cambios que he mirado en cada uno de ustedes y miro que Dios sí está obrando. Pero no puedo decirte y exaltarte y decir, tú te vas a comenzar a despedir. No, pues que la pastora dijo que yo. No, hermanos. Todos los días tenemos que ir creciendo, dice la palabra, hasta llegar ¿dónde? A la estatura del varón perfecto. Y ahora la pregunta es, ¿tú consideras que estás creciendo? Amén. Tenemos que estar creciendo, porque si no, ¿para qué venimos a la iglesia? Porque a la iglesia venimos a aprender y allá afuera está el campo de batalla. Allá nos tenemos que pelear con el enemigo, no con el marido, ¿qué? Segunda de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Gloria al Señor. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, si hay alguien todavía miedoso aquí, no le voy a decir como lo dijo Gedeón, que se vaya, porque capaz que se va. No, dice, mire, estábamos orando en las montañas, o en mi casa, no sé, pero estaba de madrugada. Yo me acuerdo que yo estaba orando y le pedía a Dios y le pedía al Señor, háblame, Señor, háblame. Yo no me quiero soltar de la oración hasta que tú me digas algo, una revelación, una palabra revelada. Y me dio este versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, me dijo Maribel. Por cuanto el espíritu de cobardía es un espíritu, tienes el poder de echarlo fuera. Y yo, oh my God, todavía se me paran los pelos. Dios nos dio poder para dominarte a ti mismo, para echar tus temores fuera, para enfrentar tus temores. Entonces yo digo, ok, aleluya, habérmelo dicho antes. ¿Por qué? Porque el temor nos paraliza. ¿Qué es lo que tú piensas en tu mente que no lo puedes hacer? Echa el temor fuera. Y se va a ir porque es un espíritu. Y dice la palabra que los espíritus se hicieron para obedecer. No es para descansar. No, yo me llamo así y tú. No, para echarlo fuera. Fuera en el nombre poderoso de Jesús. Vamos al libro de Romanos 5:9. Y dice la palabra que tenemos la libertad en Cristo. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados en la sangre, seremos salvos de su ira. Tenemos la libertad, estamos fuera de la ira de Dios. Pero, bueno, los que están justificados, los que ya lavaron sus ropas, los que decidieron ya no pecar más,
Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Acuérdense que nos bautizamos y comienza una nueva vida. Y a partir de esa nueva vida, tú puedes tener poder y autoridad. Es algo que no enseñan en las iglesias y yo quiero que toda la gente lo entienda. Si tú le cerraste la puerta al diablo, si tú sabes que estás bien delante de Dios, haz lo que tienes que hacer. Predica la palabra de Dios con denuedo. No estás predicando de ti, estás hablando de Dios. Y la palabra de Dios la respalda a Dios. Con autoridad, que no te dé miedo. Saben que yo no venía preparada a predicar ahorita, ¿verdad? Me acaban de decir que me tocaba predicar para cubrir a mi esposo. Emma ni sabe que lo estoy cubriendo, porque él está ocupado. Pero yo me pongo a pensar, Dios no se equivoca. Nada. Dice la palabra del Señor, pues mucho más estando ya justificados en la sangre. ¿Qué dice? Somos salvos de su ira. Nos salvó Jesús de su ira, de la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira de Dios? Las copas que se van a derramar por aquellos que andan en pecado. Porque aquí la gente no está en pecado. Exacto, sin misericordia, porque la misericordia se va a acabar. La misericordia de Dios la tienes ahorita que estás con vida, pero después va a venir el tiempo de la ira para los hijos de ira, dice la palabra. Yo no sé quién quiere llegar a esos días, pero yo no, gracias. Hay que portarnos bien. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:9. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué hermoso versículo. Dios a ti te destinó. Mira, de una casa, de una descendencia, el evangelio le fue predicado a mucha gente. Pero dice la palabra que Dios pone la revelación en los corazones, que Él los llamó. Imagínate que de tu casa Dios te llamó a ti. Mira que si no eres especial. A ti que entiendes que Dios te está llamando. Dice que te destinó a no sufrir en el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta de eso, now you're a special person. Eres una persona especial, amada por Dios, destinada para no sufrir. Ya si te toca sufrir el tiempo de la ira es porque tú quieres, porque no es lo que Dios destinó para ti. Entonces, en el próximo, que es Romanos 10, 9 y 10, tenemos la libertad, hermanos, de intentar ganar nuestra salvación, y hay mucha gente que ni siquiera lo intenta. Ustedes no tienen idea cuánta gente me dice, es bien difícil ser cristiana, es bien difícil ser cristiano. Yo creo que nadie se va a salvar. Dios quiere que hagamos muchas cosas buenas, y yo siento que es bien fácil ser cristiano. ¿Sabes? Cuando le rindes toda tu voluntad a Dios, no es difícil. No, pero es que tengo que mentir, es que tengo que hacer. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para qué te escondes de un mortal si Dios sí te está viendo? Dice en el libro de Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es, si tú quieres. Dice que si confesares a Jesús. Y yo creo que aquí todos hemos confesado a Jesús. Aquí todos estamos bautizados. ¿Sí está bautizado su hermano? Bueno, gloria a Dios, todos estamos bautizados. Entonces, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y puedes decir, yo creo. Y la diferencia de saber y creer hay una cima. Hay mucha gente que sabe Biblia, pero no tiene fe. Porque cuando tienes fe te vuelves imparable. Ya no te importa tu cuerpo, ya no te importa el dolor, ya no te importa el cansancio, ya no te importa el desvelo. Tú quieres hacer
lo que le agrada a Dios. Sí o sí. Porque Pablo lo decía, ya no vivo yo. Y decía, todo lo que he ganado lo tengo por basura. Ustedes no saben, yo sé que mucha gente a mí me quiere, incluyendo mis padres terrenales, ¿verdad? Dicen, hija, tú te arriesgas mucho. Manejas de madrugada, vas para allá, vienes para acá. Gracias a Dios que Dios te ha guardado. Porque es cierto. Yo miro por mes, 71 horas manejo por mes. Y no es para mí, es para el Señor. ¿Y quién me paga esa gasolina? Eso nadie se pone a pensar. Y todo es para la gloria y la honra del Señor. Porque todo lo que entra a esta iglesia está en la iglesia y se puede ver. Entonces, ¿cómo es tu amor que tú sientes para Dios? ¿Se lo demuestras o solamente le dices? ¿Tienes fe? ¿Tu fe te alcanza para salvarte? ¿O estás jugando la libertad en Cristo en tu vida? ¿La has tomado como libertinaje? Es decir, bueno, Dios dice que no, pero pues yo lo voy a hacer. Dios dice que no, pero es que pues si no lo hago, y estás jugando. Y lo que está en el aire, tu salvación eterna, se va a caer un día. La mentira siempre sale a la luz, la falsedad siempre sale a la luz, todo lo oculto Dios lo saca. Todo Dios lo saca a la luz. Así que es mejor que nosotros andemos en luz y no en tinieblas, porque tarde o temprano Dios pone en evidencia lo que sea que estemos haciendo, supuestamente que nadie sabe, pero Dios sí lo ve. Amén. Tenemos que tenerle temor a Dios y que saber que Él sí lo está viendo, que aunque nos andemos ocultando, Dios conoce todo lo que hacemos. Y es tiempo de vivir el evangelio, es tiempo de no estar jugando, porque el tiempo de gracia se está acabando. El Señor va a venir pronto. Y si tú dices, siempre dicen que Cristo va a venir pronto, te digo algo, tú no eres eterno en esta tierra. Seguramente tú tienes gente de tu edad que tú sabes que se murió. ¿Y por qué Dios te está preservando la vida? ¿Para qué tú crees? Porque conoce su palabra y no quiere que te pierdas. Te está extendiendo la vida a ver si hay en ti arrepentimiento. Arrepiéntete ya. Cambia tu vida ya, cambia todo lo que tengas que cambiar, arranca lo que tienes que arrancar, pero deja de jugar con la palabra, porque sabemos hacer lo bueno, pero no nos interesa hacerlo. Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a ser despedidos de este lugar, pero nunca de la presencia de nuestro Dios. Amén. Con nosotros nuestro evangelista.